Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de Jean-Luc Nancy, un filósofo francés también muy leído, como Byung-Chul Han. Falleció el año pasado, pero estuvo muy presente en los debates en el 2020, en los debates en torno a la pandemia y la COVID-19, y salió el año pasado un libro en castellano que se llama Un virus demasiado humano, que recopila todos sus artículos escritos en el 2020 sobre el virus, sobre la COVID-19. Es un libro muy interesante porque Nancy es un filósofo que plantea grises, es decir, frente a esas dicotomías de confinamiento sumamente estricto o pura liberalización y apertura irrestricta, Jean-Luc Nancy plantea grises, plantea problemas, no juzga, no señala con el dedo en nombre del bien y del mal, sino que plantea problemas, ¿no? Y siempre en términos de comunidad, nunca en términos de libertades individuales o egoístas, sino en términos de lo comunitario, ¿no? Lo primero que señala es la dificultad del problema. Esto es, ¿el siglo XXI comenzó en el 2020? Si uno, por ejemplo, sostiene que el siglo XX empezó con la Primera Guerra Mundial, es decir, en 1914, y que los primeros 14 años fueron una transición, Nancy se pregunta si el siglo XXI empezó en el 2020 y los primeros 20 años fueron una transición del siglo XX al siglo XXI. Porque está el punto de las transformaciones que el 2020 y lo que estamos atravesando implicó para la humanidad. ¿Será el siglo XXI el siglo de las pandemias? ¿Será el siglo XXI el siglo de los virus y los modos de reorganización social en función de esos virus? ¿Cómo se configurará el nuevo orden mundial en el sentido de los poderes que gobiernan en el mundo? Pensemos que en el siglo XIX Inglaterra se constituyó como imperio y como principal potencia, producto de que en Inglaterra se dio la revolución industrial. Y pensemos que en el siglo XX, luego de las dos guerras mundiales, Estados Unidos se constituyó como principal potencia a la par de la Unión Soviética, ¿no? ¿Cómo se reconfigura el nuevo orden mundial en términos de potencias luego de la COVID-19, que es justamente lo que en este 2022 estamos empezando a ver? ¿Quiénes son los que van a dominar el mundo, ¿no? Entonces Nancy comienza señalando una cuestión de prudencia. La realidad, que es mutable, que es cambiante, que es móvil, que está en plena transformación, en pleno devenir, escapa a toda captura. Cada vez que queremos pensar algo, la realidad se escapa. Y entonces corremos el riesgo de decir cualquier cosa. Eso es un punto interesante porque en el año 2020, los primeros meses, han circulado una cantidad de discursos sobre qué era el virus, sobre el confinamiento, sobre las libertades, etcétera, que después con el tiempo nos dimos cuenta que eran comentarios desafortunados, digamos, que no tenían nada que ver con la realidad, ¿no? Es decir, el riesgo de hablar por hablar sin ningún tipo de pertinencia sobre lo que estaba pasando, ¿no? Entonces él dice, el filósofo siempre puede caer en ridículo o decir ridiculeces, porque al ser todo tan cambiante y mutable, el filósofo quiere congelar la realidad, transformarla en concepto y expresarlo en palabras. Pero lo que hace es en realidad congelar lo real, ¿no? Y lo real cambia y el filósofo entonces mata lo real cuando lo congela, ¿no? Entonces la primera advertencia es, lo que vamos a decir, o lo que dice Nancy, es tengamos en cuenta que son siempre aproximaciones a una realidad cambiante o mutable, ¿no? Nancy va a partir de un diagnóstico de Martin Heidegger. En el video anterior sobre Byung-Chul Han señalamos que Martin Heidegger es un autor clave para Byung-Chul Han y también va a ser clave para Jean-Luc Nancy. ¿En qué se apoya Nancy con respecto a Heidegger? Heidegger sostiene en un texto que se llama Serenidad, como mencionamos también en el video sobre Byung-Chul Han,
En esa conferencia llamada Serenidad, que Heidegger la da en 1958, una década después de terminada la Segunda Guerra Mundial, Heidegger sostiene que los siglos XVII y XVIII son siglos de transformación de la vida humana, pero transformaciones radicales de la vida humana, de raíz. Siglo XVII, una revolución científico-matemática, física, con la figura de Newton, y siglo XVIII, revolución industrial. La transformación radical de raíz es que el ser humano comienza a posicionarse como amo y señor del planeta. Esto es, ve a la naturaleza como un lugar de explotación. Los siglos XVII y XVIII son para Heidegger los siglos en los que el ser humano comienza a verse como amo y señor del planeta y con derecho a explotar todo lo que quiere explotar. Dice Heidegger que el ser humano ve al planeta como una estación de servicio, dice él, entendiendo por estación de servicio la imagen de Heidegger, el lugar donde el ser humano va y saca todo lo que quiere sacar, ¿no? Explota todo, se cree con derecho a explotar todo como si fuera amo y señor, ¿no? Justamente por la revolución industrial, la explotación de la naturaleza comienza a hacerse cada vez más imponente, digamos. Ni hablar de la explotación de los animales, ¿no? Justamente del siglo XVIII para acá, la explotación de la naturaleza comienza a verse con la deforestación de bosques y selvas, comienza a verse con la contaminación de los ríos y el mar, la destrucción de la capa de ozono, el Amazonas como pulmón del planeta que cada vez está más deteriorado. Es decir, la industria o la revolución industrial pone al hombre como amo y señor de la tierra con derecho a explotar la naturaleza, ¿no? Esto es una transformación radical porque, según Heidegger, es cierto que el ser humano siempre empleó recursos naturales, siempre. La diferencia es que había una cierta conciencia del uso de esos recursos y bajo la figura de Dios, es decir, la figura de las distintas religiones de Dios, el ser humano siempre miraba hacia arriba y veía que había otro amo por encima de él. Entonces no se sentía el amo de la tierra. Pero con el proceso de secularización y la revolución industrial, el ser humano empezó a considerarse como amo y señor del planeta, ¿no? Esto va a hacer que Heidegger llame era atómica a la mitad del siglo XX, mediados del siglo XX, con la imagen de la bomba atómica. Esto es un instrumento técnico, un producto tecnológico que está diseñado para matar más en menos tiempo, más personas en menos tiempo, ¿no? Es decir, cómo la ciencia puede usarse para el mal, o cómo los instrumentos técnicos pueden usarse para el mal, que es la planificación de la muerte. El objeto técnico puede servir, por supuesto, para mejorar la vida, para mejorar las condiciones de vida, pero al mismo tiempo para planificar la muerte, matar más personas en menos tiempo, ¿no? La era atómica es para Heidegger el proceso por el cual el ser humano, con el avance tecnológico, produce más muertes en menos tiempo. Eso es vinculado a el avance destructivo del ser humano sobre lo natural. Entonces, Jean-Luc Nancy parte de este diagnóstico de Heidegger para señalar lo siguiente. Los últimos virus son producto de zoonosis, esto es, de la transmisión de virus de animales a humanos. El humano también es un animal, entonces podríamos decir de animales no humanos a animales humanos. La gripe porcina, la gripe aviar, el HIV es también una zoonosis, es decir, la transmisión de un virus de un animal a un humano. Nunca sabremos la genealogía real o verdadera de cómo el HIV efectivamente pasó de un animal a un humano, quiénes son los responsables. Además, que no hay vacuna todavía contra ese virus. Y en el caso de la COVID-19, la pandemia de la COVID-19 también ha sido de un animal hacia un humano. Nunca sabremos, bueno, no quiero decir nunca sabremos en este caso, por el momento no sabemos
Por analogía uno podría decir con el HIV, nunca sabremos, pero no sabemos cómo fue que se transmitió el SARS-CoV-19 de un animal a un humano. Como dice Nancy, durante los primeros meses era increíble cómo nos creíamos que los chinos comían murciélago y se había pasado el virus de un murciélago a un humano, ¿no? Lo dicen así, videos en YouTube viendo cómo chinos comían murciélago, que era lo más bizarro y lo más ridículo que existía, ¿no? No podemos saber si efectivamente ese virus estaba dentro de un laboratorio y por azar o por error si empezó a circular. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que es producto de un animal hacia un humano. Eso es una zoonosis, ¿no? Nancy se apoya también en textos escritos por un colectivo que se llama el colectivo Chuan, que en marzo del 2020, es decir, los primeros meses de la pandemia, había escrito un manifiesto de unas 50, 60 páginas donde contaban cómo era la vida en China y cómo era la vida efectivamente de las nuevas ciudades industriales de China, donde era manifiesto que había empezado a circular en primer lugar el virus por la cantidad de casos, ¿no? Puntualmente la ciudad de Wuhan. Y entonces este manifiesto Chuan, cuenta cómo se transformó Wuhan en los últimos 20 años. Cómo pasó de ser una ciudad de campesinos, un pueblo de campesinos a una ciudad industrial. Y entonces cuenta cómo se deforestó la cantidad de bosques que había en el lugar, cómo los animales dejaron de tener su hábitat natural y empezaron a circular entre los mismos seres humanos porque no tenían dónde ir, producto de incendios también. Campesinos que vendían del interior de China a convertirse en obreros, fábricas que contaminaban de una manera impresionante el lugar, los grandes mercados donde circula la matanza de animales y la venta de animales como alimento, es decir, la cercanía entre el humano y el animal, donde ya se borran los límites de separación. Nancy comenta, por ejemplo, que muchos virus animales no pasan a la vida humana justamente porque, por ejemplo, el hábitat del bosque es una especie de frontera entre la vida humana y la vida animal. Pero mientras se deforestan los bosques, no solo se producen inundaciones y se producen una cantidad de situaciones complejas para la vida humana, sino es esto, la convivencia entre animales y humanos. Entonces, cuando Nancy le pone al libro un virus demasiado humano, lo que está señalando es, el punto es, pudo haber surgido en China como surgió efectivamente, pero puede surgir en cualquier lugar donde la producción industrial y la producción descabellada de alimentos y la producción descabellada de industrias provoca el borramiento de las fronteras entre lo animal y lo humano. Entonces, el punto es cómo esa transmisión de enfermedades de animales humanos provoca una pandemia, porque acá se suma otro factor. Él habla en uno de los capítulos de comunovirus, es decir, un virus que se hace común. Así como se pensaba en la distribución del ingreso o la distribución de la propiedad en el comunismo, acá se habla del comunovirus, dicen así, que es la distribución del virus. Es decir, es un virus que le puede tocar a cualquiera. Por supuesto que las condiciones sociales y materiales de cada familia o de cada grupo humano es un modo de protegerse y a la vez de defenderse una vez que el virus empieza a circular. Él comienza preguntándose qué pasará en las favelas, dice él, con el virus. Una cosa es París, dice él, y otra cosa son las favelas. Pero el punto es que el virus es común. Es decir, el virus empieza a circular por todos lados justamente porque el borramiento de fronteras es también producto de
las cercanías, esto es, se viaja para todos lados. Entonces, un aeropuerto es el lugar de entrada y salida del virus. Y un aeropuerto que está en todos lados hace la comunicación, ¿no? Entonces, ¿por qué tan rápido la pandemia? Justamente por la interconexión y el modo en que está todo globalizado y conectado entre los distintos países, ¿no? Entonces, el punto que va a plantear Nancy es, bueno, después de 300 años de revolución industrial y de crecimiento económico, de explotación de la naturaleza, comienzan a surgir ciertas enfermedades que antes se desconocían. ¿Cómo está el mundo preparado para enfrentarse a esas enfermedades? ¿Será, como dije al principio, será el siglo XXI el siglo de estas pandemias? Por otro lado, la conexión entre pandemia y informática o revolución informática. Los modos en que se privatizó el espacio público. También un tema que tratan así. ¿Qué quiere decir la privatización del espacio público? Supongamos una universidad pública, la que ustedes quieran. La Universidad de Buenos Aires, la Universidad de La Plata, la Universidad del Comahue, la Universidad de General Sarmiento, la que sea, pública. El espacio de la clase es el aula, el espacio áulico. Ese espacio áulico sigue siendo público. Y la mediación entre el docente y el estudiante es un lugar público. Ahora, con la pandemia las clases se daban mediante plataformas. Puede ser Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, la que sea. Independientemente de quién pague la plataforma, que puede ser el docente o puede ser la universidad, el espacio áulico es el espacio proporcionado por la plataforma, Zoom o Microsoft Teams. Entonces, el espacio ya no es el espacio áulico público, es el espacio de la empresa privada que ofrece ese espacio, ¿no? Independientemente de quién lo pague, a eso me refiero, ¿no? Entonces, la conexión entre lo público y la mediación de lo privado es otro elemento a tener en cuenta en la pandemia de la COVID-19, ¿no? Es una de las transformaciones. ¿En qué medida el espacio público de la universidad, por ejemplo, o de un colegio secundario o primario, empezó a ser mediado por un espacio privatizado, ¿no? Independientemente de que pensemos esto de la información, de que tienen nuestra información y la están archivando, independientemente de todas esas teorías, lo objetivo es que el espacio se privatiza, ¿no? El espacio áulico se privatiza. El otro punto que trabaja Nancy también es lo que él va a llamar la cuestión de la libertad y el modo en que los neoliberales, él va a llamar el neoviralismo, y critica a los neoliberales, planteaban la cuestión del virus. Los neoliberales, según Byung-Chul Han, planteaban que el virus circule como circulan los productos en el libre mercado. Esto es, que el Estado no debe regular absolutamente nada. Entonces, bueno, que el virus circule y así como tienen que circular los productos y el intercambio de productos, la circulación de productos, tiene que circular el virus. Y según los neoliberales, el virus no va a hacer más que acelerar unas muertes que van a venir en un par de años. Es decir, se van a morir los más grandes, los más adultos, los más viejos, y el virus no va a hacer más que acelerar eso. Bueno, Nancy sostiene que eso es por supuesto una irresponsabilidad y no hace más que plantear la ausencia, digamos, estar a favor de una ausencia del Estado y por otro lado plantear la ley, entre comillas, la ley de la selva. Esto es, solo se salva el que puede, el más fuerte, ¿no? El que puede efectivamente tener unas condiciones materiales para lavarse las manos a cada rato, tener alcohol en gel, protegerse, no tener que salir a trabajar y por otro lado, en el caso de que tenga el virus, tener una salud paga o cubierta, ¿no? En ese sentido, él es muy crítico de esas teorías del neovirus o neoviralismo según los neoliberales, ¿no? También es muy crítico de ciertos estados que han aprovechado la oportunidad para
poner instrumentos de persecución, instrumentos de dominación mucho más estrictos, ¿no? Y en ese sentido focaliza en China, sobre todo lo que él señala como cierta irresponsabilidad de China en cerrar las fronteras tarde o anunciar tarde lo que estaba pasando, ¿no? Ahora, ¿qué es la pandemia para Jean-Luc Nancy? Un espejo de aumento, dice él, ¿no? Un espejo de aumento, una lupa. La pandemia puede ser la ocasión para pensar problemas que antes nosotros no estábamos pensando. En todo caso, quizás veíamos, pero no estábamos pensando. En la medida en que suspende o suspendía el tiempo. En medio de una vorágine, la pandemia suspendió el tiempo. O sea, hubo una parálisis. Y esa parálisis podía permitirnos ver una serie de cuestiones que en el movimiento no veíamos. O sea, la demora, la pausa, como la posibilidad de repensar problemas que no veníamos pensando. ¿Cuáles son esos problemas? En primer lugar, la destrucción del planeta, ¿no? Es imposible, dice Nancy, poder tener una proyección o una mirada hacia el futuro sin repensar cuestiones de ecología o sin repensar cuestiones de producción industrial que contamine y destruye el planeta, ¿no? Y sobre todo la relación entre lo humano y lo animal. La producción intensiva de cerdos que en Argentina se anunció el año pasado y que quedó por la mitad, no se sabe muy bien si se bloqueó, si se descartó o si simplemente se suspendió. Es un tema también ahí, en la medida en que esa producción intensiva de cerdos va a poner en contacto lo humano con el animal de forma inmediata, ¿no? Por otro lado, para pensar lo comunitario, la pandemia fue un espejo de aumento para pensarnos como comunidad, como sociedad. Esto es, nos puede tocar a cualquiera y solo podemos pensar cómo enfrentarnos al virus de manera comunitaria, no de manera individual. Es cierto que el miedo nos lleva a acciones de supervivencia o acciones individualistas, pero lo que nos mostró la pandemia es que frente a estas cuestiones hay que pensarlas en términos comunitarios, de comunidad. En ese sentido es un espejo de aumento, ¿no? Por otro lado, para la experiencia, la pandemia fue el inicio de una realidad inédita. Nunca habíamos vivido una cosa semejante, ¿no? Y esto llevó, por un lado, incertidumbre y un cierto estar perdido, dice él, una pérdida de control. Esta experiencia, como toda experiencia, produce sujetos. Y nosotros hemos sido transformados por la experiencia de la COVID-19. ¿En qué sentido hemos sido transformados? Quizás todavía no lo sepamos, lo vamos a saber con el tiempo. Pero la realidad inédita o la experiencia inédita de la COVID-19 nos transformó como sujetos, ¿no? Vinculado a esto, ¿qué tipo de sujetos seremos producto de esta experiencia? Vinculado al punto anterior también, en términos de comunidad. Repensaremos la cuestión de la solidaridad, repensaremos la cuestión de la solidaridad con los animales, que justamente están desapareciendo especies, pero además están sin hábitat y entran en contacto directo con el humano y transmisión de enfermedades. Y la solidaridad con el otro humano, es decir, con la comunidad. ¿En qué medida vamos a pensar en el otro? ¿En qué medida el otro forma parte de nuestra situación de vida o si seguimos en el plano individual, ¿no? Si la idea va a ser en el siglo XXI la de sobrevivir o la mera supervivencia, o si vamos a pensar en un concepto que se llama la biocultura, es decir, de qué manera nos ha transformado esta experiencia para repensar lo comunitario, lo común. Es decir, si el virus fue este comunavirus, como dice él, aquello que nos hizo ver que somos todos igualmente frágiles
frente a algo llamado COVID-19, es decir, que nos puede tocar a cualquiera, ¿de qué manera nos conectó entre nosotros? Es decir, el virus como experiencia radical es, para decirlo ya de una manera directa, nos constató que somos seres para la muerte. Eso es lo que nos constató el virus, ¿no? La fragilidad humana. ¿Esa experiencia nos transformó de una manera distinta o nos lleva a una mera supervivencia donde en las próximas décadas vamos a competir a ver quién vive y quién zafa, digamos, y el que se muere, ¿no? Ese es un punto interesante porque, como había empezado este video, no tenemos respuestas, solamente preguntas y preguntas prudentes para repensar esto. Y esta es la pregunta clave. ¿Qué tipo de sujetos produjo la pandemia? ¿Cómo nos transformó a cada uno de nosotros de manera individual y como comunidad? ¿Cómo transformó las nociones o no de Estado, de gobiernos? ¿Y cómo reconfigura el nuevo orden mundial? ¿Qué será o qué nos espera del siglo XXI? No lo sabemos, se está armando. Pero esa es la pregunta que me gustaría retomar en el encuentro sincrónico. ¿Qué efectos produjo en nosotros la pandemia y qué nuevos sujetos produjo en nosotros? Bueno, muchas gracias.